Esto es ciencia cierta y estoy hablando frente a una científica. Damas y caballeros, se ha agrandado la mesa y está con nosotros Jane. Por favor, haz los honores. Estamos con Analía González Simoneto, que es antropóloga y miembro del equipo de antropología forense de Argentina. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Hacen un trabajo increíble ustedes hace mucho tiempo, pero nosotros los invitamos por algo que quizás es la vida cotidiana para ustedes, que es el hallazgo del cuerpo en la casa que alquiló Gustavo Cerati en el barrio de Coglan. Cada vez es más lejano el vínculo con Cerati de las noticias. Pero por cuestiones periodísticas me veo forzada a decirlo. Periodísticas / amarillistas. Vamos a ahora tiramos el anzuelo, decimos Cerati, pero no tiene nada que ver Cerati en este caso. Pero gracias a Cerati cobró una visibilidad. Una visibilidad a nivel mediático y a nivel social que permitió de alguna manera que se pueda identificar a Diego. Buenísimo, porque esto fue un debate ayer acá, por eso es genial que estés acá, Analía, porque era, bueno, ¿se encuentra por Cerati o no? Y quiero que lo cuentes vos, pero la verdad que ustedes laburan un montón. Traje acá, no sabía en qué momento mostrarlo, igual es el libro de Felipe Celesia, La muerte es el olvido, la historia del equipo argentino de antropología forense. Pero el eje acá es como, vos tenés un hallazgo, una investigación, y tenés que cotejarlo con otra información. Y en la cantidad de cosas que suceden, es muy difícil que llegue eso. Por eso decíamos cuán importante Cerati es o no, y cuán importante fue porque estuvieron laburando un mes antes, ¿no? Sí, nosotros el 20 de mayo, que es el día que hacen el hallazgo, que se empieza a levantar, que era la casa donde había vivido Cerati, nosotros 10 días después vamos a hacer una segunda intervención, que era más que nada porque el fiscal López Ferrando quería descartar que no hubiese otro muerto en el lugar. Y con las técnicas arqueológicas y demás poder definir el lugar exacto de donde salieron los huesos, porque obviamente ya estaban totalmente desarticulados, porque había sido un hallazgo fortuito. Y bueno, a partir de ahí es que empezamos, que el equipo argentino empezó a analizar, empezamos a analizar los restos, la evidencia asociada. Y bueno, presentamos esa información, se la dimos al fiscal, que el fiscal lo dio a los medios también como una forma de poder buscar potenciales familiares, porque eran, el perfil de Diego era muy particular, era un adolescente con artefactos, un reloj digital, un llavero que, bueno, ustedes son jóvenes quizás, pero en los años 80, en los años 90 era muy característico. Una corbata que claramente era una corbata de colegio. Dijimos, bueno, esta persona alguien la tiene que estar buscando. Porque era muy acotado los datos que teníamos. Y bueno, felizmente, más allá de todo la trama trágica y contextual de cómo es que Diego termina en esa casa, que eso obviamente es materia de investigación, pero bueno, felizmente se lo pudo identificar y próximamente se le estará dando a la familia los restos. Pero eso que acabas de decir es medio clave. Vos decías, alguien lo estará esperando. Cuando lo viste vos, en tu cabeza nació esa idea y después nosotros vimos todo lo que pasó con la familia, que es impactante. Pero de nuevo, si no hay una comunicación o no hay una difusión, ¿vos cómo encontrás a ese que lo está buscando? Bueno, es que ese es un tema, porque lo que decimos es que Diegos, o sea, hay muchísimos. Desde el 84 en adelante, o sea, uno está más acostumbrado a, bueno, en la época de la dictadura, los detenidos desaparecidos, era un perfil específico, un grupo específico, toda una lógica represiva, entonces uno puede ir siguiendo eso y puede ir estableciendo hipótesis de identidad. Ahora, en estos casos, es tan variable las circunstancias por las que la gente desaparece, que hace que, digamos, por un lado tenés paraderos, es decir, búsqueda de paraderos de personas que la familia pierde contacto absolutamente, no sabemos exactamente cuáles son los motivos, y por el otro lado tenemos hallazgo de cuerpos CNN y restos CNN que tampoco son identificados. Y desde el 84 en adelante hubo el caso de Diego lo que viene a exponer precisamente es esto, es que la familia fue a la comisaría y le dijeron: se debe haber ido con una minita, una noviecita, ya va a volver. Y en los formularios, una de las opciones era abandono de hogar. Dijeron,
Bueno, ponemos abandono de hogar. No, no es abandono de hogar. Mi hijo desapareció, mi hijo no volvió por algo, no es que se fue de la casa. Era un adolescente. Y un adolescente. Así hay miles y miles de casos, y es al día de hoy. Hace poco leí en el diario un caso de un chico que había desaparecido en Salta, que lo encontraron 3 meses después. También la familia fue a denunciar y no había nadie en la comisaría que le tomara la denuncia. Lo mandaron a no sé cuántos kilómetros a otra comisaría para que tomen la denuncia. Y eso genera, o sea, hay un subregistro, primero, de la gente que está desaparecida, que buscan los familiares, y hay un subregistro también de los cuerpos NN y de los restos NN que se encuentran que no se pueden identificar. Y nosotros desde el equipo lo que estamos tratando es juntar estos dos universos. ¿Cómo es el proceso de laburo de ustedes? ¿Ustedes los convoca la fiscalía? Nosotros, en general, trabajamos principalmente, bueno, acá en Argentina trabajamos como peritos oficiales, son los fiscales o los, bueno, antes con el sistema judicial anterior, eran los jueces los que nos convocaban, los fiscales, los ministerios públicos, etcétera. En otros casos hemos trabajado como peritos de las familias, por ejemplo, el caso de los normalistas de Ayotzinapa. En Un México. caso en México, donde el equipo intervino directamente como peritos de las familias. En general, acá trabajamos como peritos oficiales. Doy contexto un segundo de lo que dijiste Sí. de México. Entiendo que es el caso de los estudiantes desaparecidos Sí, en los México. 43 normalistas. Y ustedes laburaron ahí con... Nosotros ahí. trabajamos, o sea, al equipo lo convocaron para hacer una de las primeras aproximaciones al famoso basurero, después las bolsas del río San Juan, donde decían que estaban los restos de los chicos. Pero bueno, digamos, en ese momento, obviamente hubo una investigación por parte del Estado bastante defectuosa. Claro. Y ahí la familia decidió convocar al equipo porque el equipo ya estaba trabajando en México con otros casos, que es dentro de lo que se llama Proyecto Frontera, que es el caso de la identificación de migrantes que mueren en el corredor Centroamérica, que van hacia los Estados Unidos y en el medio pasa cualquier cosa. Sí. Claro. Desde accidentes, enfermedades, que son víctimas de trata, que los meten a trabajos forzados en los narcos, que los utilizan como carne de cañón. Bueno, todo un escenario muy complejo. Y nosotros ya estábamos trabajando ahí. La primera vez que entramos a trabajar en México fue a mediados del 2000 más o menos, con los casos de femicidio en Chihuahua y Ciudad Juárez. Entonces ahí es donde el equipo empieza a trabajar en México, y por la trayectoria que tuvo el equipo en estos casos en particulares es que los familiares de los normalistas dicen: nosotros queremos al equipo como perito nuestro. Bien. Analía, vos estás contando un montón de cosas que por supuesto son terribles y que están ligadas con lo más oscuro de la naturaleza humana, pero yo soy un poco imbécil y estoy seguro que hay mucha gente imbécil del otro lado y no me queda otra que un poco Todos somos imbéciles. Gracias, me Gracias, encanta. Ana. Con esa me mató. No, no me queda Porque otra. además, Me quedé El pensando, concepto digo. de imbécil para ella debe ser distinto del nuestro. Es la primera vez que me lo dice una forense, además. Entonces, como que por un Y los segundo. muertos, no sabes lo porque boludo que son. me lo han dicho abogados. Me lo han dicho abogados, médicos, me lo han dicho todas las profesiones, heladeros, pero una forense jamás en la vida. No me queda otra que un poco romantizar tu profesión, que no sé si será tan romántica, pero tanta serie de detectivismo, tanta película, la gente, todo lo que es true crime y todo eso que está de moda en los podcasts y demás, hay como una especie de locura y también de romantización de estos casos y demás. ¿Cómo arrancaste vos siendo detective? Bueno, se me vino el inspector Gadget a la cabeza. Vos decirle que De sí. mascotas. Dile que Vos no, decirle que sí, detective, porque- sí. No, sí, soy re detective. No, Gracias. No, empecé a estudiar antropología ya a principios de los 2000. Quería ser arqueóloga, típica. Indiana Jones, decís, bueno. Claro, bien. ¿Viste? Uno Esa, Bien, la bien. motivación necesito encontrar. Hay muchos colegas arqueólogos que no te lo van a decir explícitamente, pero en su fuero íntimo, ahí sí, todos queríamos ser Indiana Y Jones. sí, ¿no? claro. Obvio. Como cuando salió Jurassic Park, todos queríamos ser paleontólogos. Claro. ¿Dónde estudiaste? En la UBA, En en la la UBA. Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, hice la especialización. O sea, empecé a trabajar como voluntaria en el equipo. Tenía, junto con otros compañeros, bueno, Mariela, que también estuvo en la investigación de Diego, teníamos 20, 21 años. Claro. Unas purretas que recién comenzábamos. Y yo hice la orientación a arqueología, o sea que mi título es de arqueóloga. Y bueno, ya hace más de 20 años que estoy con esto, casi de manera fortuita, ahí como en ese coqueteo de, che, esto está bueno.
Y bueno, ahí desde ese entonces estoy trabajando en el equipo argentino. ¿Y cómo fue evolucionando tu laburo en todos estos años? Porque obviamente cuando te recibiste era otro país, bueno, este país cambia todo el tiempo, pero a la vez lo que vos estás contando de los problemas que hay con tu área de expertise siempre pasaron en este país y parece como que siempre van a pasar, del subregistro y de todas esas cosas. Argentina, no lo entenderías. Argentina es muy particular en eso, pero mi primera aproximación a la antropología forense fue directamente con los casos de la dictadura, con los detenidos desaparecidos. Y bueno, a lo largo de todos estos años, o sea, el equipo piensen que está desde el 84, hace 40 años que está funcionando. Y esa praxis en cómo investigar, cómo estar con las familias, qué preguntarles a las familias, bueno, porque nosotros hacíamos todo, o sea, era entrevistar a la familia, hacer la búsqueda de los legajos, ir a los juzgados, ir a los cementerios, buscar el libro de registro del cementerio, bueno, todo eso era muy artesanal y de alguna manera aprendimos como muy con los que eran nuestros mentores, que también ellos aprendieron de esa manera, muy ad hoc. Y bueno, todo eso también de alguna manera nos permitió estar hoy pudiendo encarar este tipo de casos como el de Diego, que obviamente el caso de Diego en particular es una muestra de lo que aún todavía falta por recorrer en tema de búsqueda de personas desaparecidas aquí en Argentina. ¿Cuánta gente está es el equipo? Del equipo cuando vos hablas, por ejemplo, con el que laburás vos particularmente. Y el equipo tiene, bueno, la sede central está acá en Buenos Aires, tiene una oficina en México, una en Nueva York, una en Madrid y otra en Sudáfrica. De equipo argentino. De equipo argentino. Wow. O sea, forense, que esa mandarina. Quiero ver un stream de ustedes. ¿Cómo? Un stream con el CONICET, pero ustedes. Me parece que te lo baja YouTube. Créanme que no va a ser tan Capaz un poco más turbio. Sí. No, divertido, seguro, entretenido, vamos a decir. Prospecta acá. Hacemos un pozo de sondeo. Tierra. Pero me encanta. Tierra. Sacá foto. No hay nada. ¿Qué es esto? Hueso de animal. Bueno, sigamos. Pero Yo diría horas de eso. Pero encontrás una muela y es un golazo. ¿Sabés? Claro. Que hay memes con la muela culona. Claro. La ciencia. Ciencia, chicos. Y además de antropólogos, ¿qué otro tipo de científicos forman parte del equipo? Hay antropólogos, historiadores, arquitectos, geofísicos, bioquímicos, bueno, biólogos, las chicas que trabajan en el laboratorio genético. Los que se encargan de la comunicación. Luquitas, que es de comunicación, Claro, Nico, si Lucas no nos Guanini. olvidamos siempre. Yo iba a decir, no puedo hacer nada de todo eso. No, Mal. bueno. ¿Streamers no hacen falta? No. No, Sí, nada. claro. Claro, sí. No, ustedes no necesitan gente. Así, bueno. No sobran. Tuvimos De encontramos acá en Guantanara y Cardi no paro. No, claro. Teníamos una consigna, pero la perdimos en algún momento. No, volvamos. teníamos un cuerpo en el jardín. Calculo que sos un ser humano, tenés toda la apariencia de serlo. ¿Cómo tramitas todas estas historias tan terribles? Todos los días de laburo son medio una cosa como, che, tenemos que encontrar esto. Como vos decís, afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Diego encontramos ciertos objetos que hablaban ya inmediatamente de la edad, hablaban de un periodo histórico en particular, una década en particular. Y decía, por suerte, sacando todo lo trágico, por suerte se encontró eso. O sea, los éxitos están ya puestos en una tragedia absoluta. ¿Qué haces? ¿Toman whisky? ¿Qué hacen? Terapia. ¿Terapia? Ahí va. Bueno. Ahí puedo. Bien. ¿Algún psicólogo? Van al psicólogo. Pero varios seguramente. tipos de terapia, supongo. No, terapia y después también desconectar mucho la cabeza. No soy de mirar series ni de policiales, ni de tanto en tanto me miro algún true crime, algún documental como para ver de qué se trata, pero repito, no sé, Caballero del Zodíaco, Saint Seiya, anime. Claro, vas completamente por ese lado. Me disocio Y sí, obvio, porque si no es como completamente. seguir laburando también. Claro, yo de hecho, Guille, lo pensaba un poco, de nuevo, con el libro de Felipe, vos decís, y con lo que contás. Empezaron desde los desaparecidos durante la dictadura, a los soldados a los soldados de Malvinas, pero hoy te toca gente más, más random, que no tienen un contexto
político tan importante, tal vez para alguien que ha vivido esto. Por ahí hoy es más como la oficina en ese sentido. O, bueno, cuando vas al exterior no es lo mismo. Empezar por esto debe haber sido mucho más pesado a los 22 años encargarse o estar en el equipo para el equipo también, para que ser nuevo. Y hoy un profesionalismo absoluto tienen. Y por ahí esto de Diego lo vieron como algo, o como cualquiera de estos, como es más natural, más la oficina en ese sentido. Sí, igual te diría que el caso de Diego también a nosotros nos sorprendió. Los impactó. Sí, porque la verdad que cuando empezó a circular en las noticias que habían aparecido restos, y aparte todo lo que se decía alrededor, ¿no? Y yo estaba en mi casa en el sillón, digo, ay, no es así, no es así. Claro. Cállense, idiota. Pero todavía no te habían llamado. Estabas haciendo una tostada con mermelada y escuchabas la tele de fondo y era, pero la puta que lo parió. Lo peor es que ya nos habían llamado. Pero bueno, digamos, para nosotros también fue bastante sorpresivo por la rápida resolución que tuvo en términos de la familia vio las noticias, se contactó con nosotros, con la fiscalía, le tomamos una muestra de sangre a la mamá y en un mes los restos estaban identificados. O sea, fue como... Claro. También a nosotros nos movió un poco el avispero y decir, epa, ¿qué pasó acá? Claro. Generalmente no es tan rápido. No. Claro. No. De hecho, hay familias que nosotros le tomamos muestra de sangre por ahí hace años y nada, y hay restos que tomamos muestras para ser cotejados con esa familia y Lo nada. mismo, claro. O sea, hay todo un proceso investigativo atrás que es muy artesanal también, es ir caso por caso a ver dónde se puede buscar, a ver en qué juzgado, dónde entró esto, quién estuvo a cargo. Y ahí yo pienso, por ejemplo, con el caso de los desaparecidos durante la dictadura, como... Claro, uno está me pasa como incluso con lo de Cerati, nosotros estamos tan sobreinformados, tan sobrepolitizados que decimos, ¿quién puede no saber? Y todo el tiempo se renuevan, no sé, ¿qué? La gente que no sabía, la gente que no se animaba, cada vez que hay campañas, ¿qué es lo que ven ustedes que pasa más? No, creo que te referís en concreto al por ejemplo, tema de los detenidos desaparecidos. Sí. No, creo que la gente es consciente de eso. Como que ya está al nivel de conocimiento del tema. Sí, salvo, no sé, que te encuentres con un centennial, no sé ahora qué categoría tienen, no sé, 15, Claro. 16 años que no tienen ni idea. Claro, pero ya es parte de la cuestión de la escuela. Es como en la parte escuela claro, es parte de la historia. Pero, Entonces, por ejemplo, en esta época donde ser científico es como lo peor que puedes hacer en tu vida. Como, Médico del Garrahan, discapacitado, ¿Sentiste como las antorchas? Como decir, apenas, por ejemplo, te sentás acá y decís, sí, forense debe ser de izquierda. claro. No, es que precisamente es lo contrario. Vos decís que sos forense, tipo, Ok. sí, Bien. Dentro de todo. Si llegó el si forense. digo, si hubiera, no soy arqueóloga. Y antropóloga. Ciencias sociales. Claro, estudié en quémenla. no. Te pregunto, por ejemplo, en el momento, por ejemplo, en el que se descubre algo que de repente era como, encontramos una muestra de sangre con no sé qué, y tenés un momento de euforia, como de eureka, como de auténtica felicidad, de hice bien mi trabajo, y después es como medio difícil bajar y explicarle a la gente que es la víctima periférica de estos casos, como decir, che, estoy re contento por lo que logré, es mi trabajo, pero no lo puedo demostrar. Claro. Sí, y a Porque veces pasa. En el grupo deben estar medios locos, en ¿no? el trabajo tenemos un grupo de WhatsApp y sí, nos agarra un nivel de ansiedad. Tipo, bueno, Sí, ya, mañana habla con tal, vamos mañana a tomarle muestras. Es como una cosa Sí, claro. de euforia y quedás ahí arriba. Y es Estás que así sí. como- ¿Y hay sentido del humor, por ejemplo, entre ustedes? No te pido que me cuentes ahora un chiste, pero quiero decir, Chistes de muertos. en esos laburos que tienen una carga tan pesada y demás, El humor siempre, seguramente es que en esos juega. contextos Sí. el humor de alguna manera es un vehiculizador, es un catalizador. Me encantaría ver tus stickers de WhatsApp. Sí. Después me los mandas. Después te mando uno. No, igual es gráfico, es una foto del cráneo. Este hueso que tenemos acá se llama temporal y abajo es temporal. Bien. Ay, me encanta. Chistes de antropólogo. De salón. Es ¿Tienen buenísimo. pro de judicial? Porque empiezan ustedes a estudiar. ¿Cómo terminará este caso? Y Claro. judicialmente puede ir del otro lado de lo que ustedes pensaban.
No, ¿sabes que eso nunca lo hicimos? Lo Ok. de apostar tipo, che, a ver No, cómo... Re podrido. Lestal. Pero no viste una buena idea. Sí, acá me señala. No, lo que pasa es que a la vez que estás con un caso, estás con otros 10 casos. Entonces, como que estás todo el tiempo saltando de una cosa a otra, más las intervenciones que tenés que hacer en campo, que te llaman porque hay que hacer una prospección en tal lugar, que vienen familiares a la oficina también. Entonces es un poco... Son tareas muy movido. variadas. Muy variadas. Como que no tenés en sí, bueno, vos hablabas del sondeo recién cuando hacías el chiste del stream. Es como una parte del trabajo de campo, pero después, como es una decís, parte, claro, y después pedagogía con las familias y cosas más de búsqueda, Sí. archivo. Y después, porque primero está, digamos, toda la parte de lo que llamamos la diligencia, ¿no? Ir al lugar, si encontrás estos, levantas los gestos, sacás la foto. Después tenés que hacer el informe que le tenés que presentar a las autoridades judiciales. Entonces eso también te lleva... Papeleo. Qué feo. Claro. Como Ay, tipo- ¿tenés como un enemigo que vos llegás a la escena del crimen El policía. y dice, oh, llegó Simoneto, maldita sea, Simoneto, váyase acá? Y vos llegás ahí y decís, usted oficial es un idiota, ¿cómo no se dio cuenta de esto? Y eso, hay situaciones... Por hay- favor, hay- decí que sí. Hay rispideces. Inventa algo, por decir. Siendo honesta, la verdad que en general cuando trabajamos, que por ahí llegamos al lugar y ya está la consigna policial, siempre hay buena onda. Hay como mucho mito también de esto a partir de la serie. Claro. Pero no, hay buena Está todo onda. bien. Sí. Me quedé pensando en el plano emocional de cuando le sacan sangre a la mamá de este chico que encontraron. Cómo manejar toda la cuestión emocional de esa mujer que está yendo a dar sangre para ver si al fin encuentra a su hijo, ni hablar en el caso de los desaparecidos durante la dictadura. Todo ese abordaje de esa persona previo a que lo encuentren, ¿no? Como cómo empezar el proceso de búsqueda sin dar tanta ilusión, pero al mismo tiempo para que vengan y lo hagan, y ni hablar de cuando le comunicás que lo encontraron, ¿no? Todo ese laburo es muy, muy movilizante para quien escucha y para quien habla también. Sí. Bueno, yo en lo personal no estuve específicamente cuando se le hizo la toma de muestra a la mamá. Sí he tomado muestra en otros casos. Lo que sí vemos que, bueno, obviamente en los casos de los detenidos desaparecidos, las familias ya hicieron a la idea de Sí. que están muertos. o Sí, sea, sí. no- El duelo en cierta parte está Sí, empezado. Hasta ahí. Claro. Pero en estos casos, que como les comentaba al principio, es tan multicausal las razones de por qué una persona no vuelve a su casa, que nos pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con migrantes y otros contextos donde, por ejemplo, desde la entrevista, vos no podés hablar en pasado, vos tenés que hablar en presente. Porque si hablas en claro. pasado, estás dándole a suponer que esa persona está muerta. Falleció. Pero también está del otro lado decir, ok, si estoy dando una muestra de sangre, esa muestra no la van a comparar con gente Viva. Van a comparar con restos. Entonces ahí hay como un juego Wow. de no decir explícitamente, o sea, es como Sí, vos sí, sabés sí. que yo sé que Que sabemos, vos sabés que yo sé. Sí, sí, pero manteniendo también los recaudos del caso, de los tiempos verbales en los que se utiliza, qué se dice, porque también hay algo en concreto para nosotros que es no generar falsas expectativas. Claro. Claro. Lo vamos a encontrar, No, esa cosa. claro, delirio de grandeza. Claro, llegamos nosotros, te vamos a solucionar. No, o sea, de hecho, en el equipo, hoy por hoy tenemos alrededor de 800 restos de personas detenidas desaparecidas que todavía no pudimos identificar. Pero Y imagino hay que tantísima cantidad de familias que dieron muestras y, al Y no día de hoy encuentran. todavía no pero pudieron más de no joven encontrar los imagino que restos. te da esa cosa medio superhéroe cuando empezás de, bueno, voy a encontrar, que eso también lo vas aprendiendo con el oficio, es decir, no voy a prometer nada porque esto es recontra delicado y hay un montón de posibilidades de que no lo encontremos, no importa que tan bien hagamos nuestro trabajo. Exacto. O sea, no tiene, en realidad, no tiene, o sea, obviamente que
re modesta la piba. Hacemos bien el trabajo, creo. A diferencia del enemigo. A diferencia Claro, del eso es lo archienemigo. típico que diría ahí. Yo me estoy. Sí. No, no continúa, sé. por favor. Tengo 1000 Ya lo preguntas veremos. más El El imbéciles. oficial Jove. Sí. Pero creo que uno de los sellos y de las características del equipo argentino de antropología forense precisamente es que nuestro trabajo gira en torno a las familias. Y eso es algo que un poco nos corre de las investigaciones promedio en términos forenses. O sea, para nosotros las familias, como dice un colega, o sea, nosotros trabajamos para las familias y por las familias. Entonces, teniendo como eje eso, y es muy difícil que vayas a ser cualquiera, ¿no? Claro. Porque uno sabe que este trabajo lo estás haciendo por algo específico, es como nuestra brújula. Qué importante. Familiar es nuestra brújula, entonces eso nos... Claro. Cuando a veces uno está medio perdido en el mar, acordarse de los vivos, de los que están acá, de es este que en un lado. punto, o sea, obviamente que es reparación y justicia para la gente que ya no está, pero también es pensar en quienes quedaron con vida, que necesitan poder hacer un el cuerpo. proceso de duelo. Eso es algo que uno lo puede ver en cualquier contexto en el que trabajes, en cualquier país en el que trabajes, la necesidad ritual del duelo de poder hacer ese paso, esa transición entre este mundo y el más allá, según la creencia y según el sistema religioso de cada quien, es fundamental, porque si no es como que estás ahí. Sí. Lo que vimos frisado con en el hermano de Diego lo representaba muy bien en sus Totalmente. declaraciones. Lo que es tener un hermano desaparecido durante 40 años. No, y lo que decía recién Analía del tema de la importancia del cuerpo, una vez del cinismo o una cosa más pseudomoderna, si se quiere, tiene esta idea de, bueno, los velorios son una cosa de antes, no sirven de nada, qué sentido tiene. Y realmente a nivel simbólico la importancia de que lo haga como cada uno quiere, como cada uno lo crea en base a su cultura, pero todas las culturas tienen la necesidad de el cuerpo, ¿no? Como una cosa de los rituales que cada uno tenga para la inscripción de la muerte, que es algo muy difícil de tramitar, pero todos esos procesos sirven para tramitar la muerte e inscribirla en el cerebro, ¿no? Como, bueno, esta persona murió y lo estoy viendo acá y estamos haciendo esto para que yo pueda entender que esta persona falleció y que está en mi vida de otra manera. Y cuando eso no se tiene, hay algo del duelo que queda muy, muy frustrado. Incluso cuando, como en el caso de la dictadura, ya te imaginás que tu familiar falleció. Sin embargo, con la imaginación, con la idea, con la teoría, uno no procesa el duelo. Uno necesita el cuerpo, algo, ¿no? Eso es súper... Sí, totalmente. De hecho, ha habido casos de sobre todo madres y padres, que es como siempre el punto nodal, ¿no? de las búsquedas, que todavía los esperaban con vida. En su cabeza había algo que les jugaba de, bueno, por ahí en una de esas tal vez vuelve. Acá, Lo mismo con sí. la familia de los soldados, de los chicos caídos en Malvinas. Claro. Eso, ¿no? Como, bueno, por ahí está en algún psiquiátrico, por ahí está en algún lado. Y esto que vos mencionabas es importantísimo. Es el cuerpo, el hueso, lo que sea, un tubito de ensayo con un perfil genético, no sé. Algo. La certeza. Algo es la prueba tangible de Claro. que esa persona ya no está en este plano. Exacto. Acá recién Gaño me mostraba que el equipo laburó en un montón de países, como 55 países. ¿Qué te ha tocado laburar en Sí. afuera, por ejemplo? Bueno, en Centroamérica estuve en El Salvador, en Guatemala, estuve en México, después en África. ¿Podemos detenernos ahí? ¿Fuiste a África? ¿A qué país de África? A República Centroafricana y a Chad y a Sudáfrica. Wow. ¿Y Eso no suena muy... cuál era la misión? Investigaciones de crímenes. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste en África? No, o sea, fui varias veces, misiones de 3-4 semanas más o Ahí va. menos. Yo quiero ir a Chad. Yo siento Ya que sos. no sé si se vive muy bien en República Centroafricana, ¿no?
¿Cómo es la cuestión política ahí? Hay de todo, ¿no? Ahí yo en la parte política medio que me pierdo porque viste que van cambiando de Sí, gobierno. Se me mezclan mucho los países de Guerrilla, África, pero hay un par que son... Pero No, porque... es muy duro. Claro. Es durísimo. Qué ¿Y locura. cómo es la cuestión, cómo te reciben los gobiernos, no? Porque acá en Argentina, ahora si quieren hablamos un poco de cómo están a nivel plata en el equipo argentino, pero cómo se llevan los gobiernos de los países a los que ustedes van cuando ustedes llegan y se ponen a investigar. Porque la idea del desaparecido como una figura, quizás en Argentina está mucho más laburada por cómo trabajamos la dictadura y por gobiernos que tuvimos que laburaron con eso, pero no sé cómo será en México, en El Salvador o en Chad. No, en general nosotros este tipo de trabajos o lo hacemos a pedido de comisiones de investigación, tribunales especiales, Corte Penal Internacional, Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas en su momento, o asociaciones de familiares. En general no son los estados los que nos convocan, salvo por algo muy puntual que puede ser una capacitación al sistema forense y esas cuestiones, pero cuando hay investigaciones de base, no es el Estado el que nos convoca, Claro. sino que son otros agentes que pueden ser... ¿Y tienen del mismo presiones país de o del- esos estados o de, como preguntaba ella, o otro tipo de presiones en algunos lugares? No, a ver, te puedo hablar desde mi experiencia, quizás no es la misma de otros compañeros, por ejemplo, han sufrido en México persecución, escuchas telefónicas, bueno, ok. de hecho está todo, no estoy diciendo nada raro porque No es una teoría, se es hizo una realidad. Pero conferencia cuanto de más prensa y agarrás demás. esa información, pues vas a un hotel en México y empezás a mirar abajo de la cama, empezás a tocar a ver si hay micrófonos y cosas así. Ah, micrófono. ¿Te queda sí. algo de esa persecución? Yo sería pésimo en tu trabajo, quiero. No, Aclaro por si no te habías dado cuenta. quiero ser invisible. Yo sería de la que se pone el anteojo de sol y sale así con un sombrero diciendo, bueno, Y un bigote muy tullido. no voy a pasar desapercibida. ¿Tenés un caso así Predilecto. al que volvés cada tanto y decís esto nunca se resolvió y... No te digo que me cuentes el caso per se porque Per se. calculo que es muy personal tuyo y también es personal de demás, pero simplemente saber eso, como cosas que te quedaron y decís, esto cada tanto me vuelve a la mente y digo, a ver, reviso a las 3 de la mañana, miro 3 cosas, digo, no. Tu va llena de... Siempre hay casos, en lo personal, tengo un par de casos que me marcaron por un motivo u otro. Desde, bueno, uno de los primeros casos que trabajé, no relacionados con la dictadura, que nos convocaron, pues bueno, se había encontrado un cuerpo en un predio que había pertenecido a Gendarmería, no me acuerdo exactamente qué fuerza de seguridad, entonces dijeron, cuerpo en un predio, detenido desaparecido. Entonces nos convocaron y cuando llegamos el cuerpo no estaba esqueletizado, estaba más bien enterito. No daban las fechas. No daban la fecha, zapatillas, nada, y bueno, toda una cosa. Y lo que sí... Un flyer de Olga. Claro, Lo que un sí me degradé. llamó, claro. No. Lo que sí me llamó la atención era, no sé, estaban bomberos, policías, era un grupo de 30 personas mirándonos a Alejandra y a mí, que éramos las dos que habíamos ido, para ver cómo manejábamos el cuerpo. Y era como... Bueno, nada, lo levantamos y diciéndole, bueno, levanten, colecten las pupas, pidiéndole al fotógrafo, ¿tenés tubitos de, a ver, que te colecte unas pupas? Era como que estaban todos así. ¿Qué es una pupa? Ah, perdón. La pupa es Maquillaje las para mí, por moscas. eso. Claro, las moscas, antes de ser moscas, primero son larvas, después se hacen pupas y de la pupa sale la mosca. Ahí va. Ay, pero es muy tierno que le Es la digan vers- pupa. no, es la versión, es como el patito feo de la mariposa. Ahí Pero está. es más o menos. Oh, por perfecto. ahí. Pobre. Y se utiliza en entomología forense para calcular Tiempo. tiempos claro. Entiendo. Bueno, si esta mosca, el ciclo de la mosca es de tanto y esta es la segunda, tercera colonización, entonces este cuerpo. Bueno, eso que lo Claro. hacen los entomólogos forenses, que yo me pierdo. ¿Cómo toman entomólogos es de los bichos. Entomólogos es el especialista en insectos y el entomólogo forense es el que trabaja particularmente con lo que se le dice la fauna cadavérica Ay, para ver esos Claro. Fascinante. tiempos de la data de muerte y demás. ahí Jane decía el tema de la situación actual.
nosotros a través del tema películas pensamos, bueno, cuáles son las presiones que tienen y demás, pero hoy en día la presión puede ser económica, puede ser intraestatal, ¿cómo la viven la situación o no? A ver, creo presión de tipo política no. O sea, te soy honesta, no es que tenemos una presión política. De hecho, el año pasado hemos tenido presupuesto del gobierno argentino. Hay cordiales. Hay No, trato. nada. Bien. Sí. Ok, bien. Sí, sí, bueno, sí. mejor. Menos mal. Vale hacer la aclaración porque. Sí. No, en todo caso, quizás la problemática tiene que ver con la formación de nuevos científicos que puedan ingresar y trabajar con ustedes, ¿no? Sí, eso está difícil. Aparte soy docente en la facultad, así que. Ah, bueno, ok. Y de docente, Eso. por ejemplo, ves de repente y decís, o esta, este es bueno, este lo quiero en mi equipo. Como Tiene te madera. encontraste Ay. un Robin para tu Batman. Para mí. Hay algunos. Pero bueno, son generaciones, y esto ya me corro al plano docente. Hay un desfasaje impresionante de cuando nosotros estudiábamos a los chicos que recién ingresan a la facultad. Sí. O sea, la cabeza es otra, la forma de comunicarse es otra. Les das un papel y un lápiz y se quedan así, ¿no? Diciendo qué tengo que hacer. Y por ejemplo, escribir, no sé. sé, Pero están en Puan, boludo. No saben, van a Puan y no saben ya no se escribir con escribe. lápiz y papel. Estamos en un Ya no se problema. escribe. No, ya es que no. Pero, ¿qué? Es que esta época, Jane. No, es otra. Pero no están yendo. Bueno, Claro, no sé, es como no cuando- me voy a indignar, pero es alguien como que se cuando- anota a estudiar en Puan, asumo que sabe escribir. Bien, vamos a buscarle otra arista. ¿Qué tienen las nuevas tecnologías que pueden servir en esto? ¿Qué herramienta del iPhone me puedo bajar? Claro. ¿Qué app quiero decir, porque me imagino que es una ciencia que todo el tiempo... Yo tengo una sola aplicación relacionada con esto, que es un programita del esqueleto humano que me marca todas las inserciones musculares y me da los nombres en español y en inglés. Cuando tengo que hacer un reporte en inglés digo, ¿cómo es que se llama el músculo pectoral mayor en inglés? Es pectoralis majoris. Ah, Claro, ok, claro. claro. Y Pero es una cosa programita- más de ayuda a memoria que otra cosa. O sea, no. No, ayuda a memoria, los músculos no tengo ni idea. Ah, bueno, O pero sea, igual- siempre los huesos Tuviste sí, que rendirlo. los músculos es algo que veo en los libros. O sea, los libros son nuestros grandes aliados Bien. en este sentido. O sea, uno está analizando y estás todo el tiempo consultando libros de anatomía, de trauma. O sea, uno tiene la mirada macro, pero después hay cosas que son específicas que yo no las recuerdo. Quizás hay antropólogos forenses que sí, yo no. Perdón, Bueno. pero yo pectoralis majoris lo sabía. Sí, la verdad. No, Siempre hablas son de los eso. que son los que más saben quizás de anatomía de las ciencias sociales, por lo menos. O sea, Sí, sabes igual más de los nosotros- músculos del cuerpo que un geógrafo. Bueno, Creería que sí. Depende cuál. Depende de qué geógrafo. Capaz. Entrena. Analía, ¿vos estás ubicada? Uy, ay, Dios. Dios, no. Estoy ubicada. ¿Estás en pareja? Estoy casada. ¿Estás casada hace cuánto? En el 23 me casé. Bien. Se fijó en la app del esqueleto. Sí. ¿Y a qué se dedica tu pareja? Ingeniero. Claro. Ok. ¿Y cómo...? No En hay días Madrid. que llegás así toda de tierra y es como, primero una duchita, mi amor. Quiero Sí, decir, sí, ¿cómo, sí, se, sí. ¿cómo se lleva una profesión tan extraña donde tal vez estás comiendo y es, che, ¿qué hiciste hoy? No querés saber. No querés saber. No, por ahí estoy comiendo tengo el hueso de pollo y digo, ay, mira. ¿Cómo murió este pollo? Este pollo fue asesinado. Y le empieza a contar la historia, ¿viste? No, los padres lo querían muchísimo. Voy a tomarle muestras a este pollo. La gente te ama, Analia, tengo que decírtelo. Sí, El chat sí, realmente sí. se está volviendo loco. Nos encantaría que vuelvas, porque la verdad que fue espectacular la charla. Bueno, muchas ¿Y ahora? ¿A dónde te ¿A dónde vas? vas? ¿Seguís No, y laburando? ahora tengo que ir a la oficina. Ahí en el predio de la ex-ESMA tenemos la oficina del laboratorio. Muy bien. Hay que seguir, después de este momento de fama hay que seguir No, trabajando. claro. Haces una obra próximamente, Claro, teatro, stand-up. querés venderla, claro, con- Ahora, para. No, igual les puedo contar algo. Sí, Lo que claro. quieras. Por favor, En su todo. momento se había pensado, no sé quién había hablado de Netflix, de que querían hacer una serie del equipo.
Y Por estaba favor. Ay, Dios. Por Ay, es favor. bueno. en ese momento el que era director del equipo dice, yo quiero que me interprete Facundo Arana. No, ¿qué? Va a ser Darín, es obvio. No, Darilla la pero- idea. Si lo escribimos y lo producimos, ¿lo hacen? ¿Nos dan los derechos y escribimos? hablen con Lucas. Listo, perfecto. ¿Y a vos a quién te gustaría que te interprete? De la escena nacional o internacional. Internacional, quieras. arranquemos para que no sea tan personalista. Como para tener un type en la mente. A mí me entretiene mucho eso. Yo lo pensé antes que el chat, pero el chat dice Mercedes Morán. Sí. No, para mí, a ver, internacional, Sydney Sweeney. Sí, esa es buena. Ay, ¿quién es? No, La rubia muy tetona. Es una joven que acá. Bueno, no importa. Pero es para que no. Yo Yo pienso pienso- es la del momento. Yo pienso la del Olivia momento. Colman. Bueno, vamos con la del momento. Déjenla pensar. Marisa Tomei, dicen. Olivia Colman, digo yo. Colman. Natalie Portman. Porque Sí, aparte en todo 100%. ella hace de astrofísica, es así Claro, como que le tiene tiene un perfil ciencia. científico. Y te hago una última pregunta, Analía. Vos sabés exactamente cómo hacer desaparecer un cadáver entonces. Quiero decir, usás tus poderes para el bien, pero tipo, si yo tengo un problema, te puedo llamar y decir, che, en caso de que me hayan mandado una tremenda cagada, Un amigo. ¿qué harías vos con...? O sea, ¿sabés? Algunos trucos sabés. Algo, pero no es tan fácil. No, igual También como amenaza, no sé, estás haciendo un trámite de que la grúa te levantó el auto y vos decís, discúlpame, yo sé muchas cosas de esto. Me imagino a vos llamándola a Analía tipo 3 veces por día. Sí, como, sí. te necesito, ¿no? Te necesito. ¿Cómo? ¿Qué Tengo mi hiciste? forense. ¿Cómo de descongelo un bife? No sé de todo. No puedo tirar la cadena, Analía. No, más creo que sabés lo difícil que es en realidad. es muy difícil. Es como limpiar manchas de sangre. Claro. Analía González Simoneto, coordinadora del Laboratorio de Antropología Forense, ha estado con nosotros. Interesantísima la charla, me encantó y me encantaría que vuelvas si la pasaste bien y demás, porque la verdad Cuando que quieran. me quedan muchísimas más boludeces para preguntar y algunas en serio. Gracias. Muchísimas Pregunten que gracias si por puedo venir. responder.